En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas y nos están acompañando en el día de hoy, en esta conferencia que estamos dictando a través del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, relacionada con el Día Mundial de la Fibromialgia. El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y a través de la Clínica de Dolor Crónico y Fibromialgia del Instituto de Neurología, queremos presentarle esta conferencia online a cargo del doctor Isaac Mosquera Sánchez. Este es un tema que es bastante controversial, es bastante delicado y muy complejo, y lo que esperamos es que en el día de hoy sencillamente podamos aclarar todas sus inquietudes y todas sus dudas y sirvamos de apoyo para todas las personas que padecen de este trastorno. Quiero presentar al doctor Isaac Mosquera. Él es médico neurólogo, presidente del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, es el coordinador de la Clínica de Dolor Crónico y Fibromialgia y es el actual presidente del capítulo metropolitano de la Sociedad Venezolana de Neurología. Bueno, con ustedes el doctor Isaac Mosquera. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, vamos a entrar en materia con un tema, como usted dijo, bastante controversial. Este tema ha ido cambiando conceptos durante los últimos 30 años, comenzando con una enfermedad que no ha sido reconocida por muchos, ni por los pacientes, ni por los médicos, ni por algunas sociedades científicas, pero es un tema que ha tenido objeto de estudio por muchos años. Inicialmente se consideraba que esta enfermedad era una fibrositis, porque había una inflamación a nivel de los músculos. La fibra muscular tenía inflamación. Más tarde se comprobó que no había inflamación cuando se hicieron biopsias musculares y los pacientes que tenían dolor generalizado, ellos tenían las biopsias normales, y otros pacientes que sí tenían inflamación tenían diagnóstico como una miositis o una polimiositis. Obviamente eso implicaba que había que dar tratamientos antiinflamatorios. Con esto se demostró que no había inflamación y posteriormente fueron haciéndose los cambios respectivos hasta llegar al concepto de fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Si uno separa las tres, fibro, mio y algia, esta fibra significa fibra del músculo, mio de muscular y algia de dolor. Cuando nosotros hablamos de fibromialgia, estamos hablando de dolor en la fibra muscular. Entonces, el concepto importante es que en fibromialgia tiene que haber dolor. A través del tiempo, esto se asoció con el reumatismo y, obviamente, como dije antes, la fibrositis, fueron cambiando los conceptos a medida que apareció la investigación y se hicieron referencia a los puntos gatillo, que hoy muchas personas piensan que es la forma de tener un diagnóstico. Sin embargo, se demostró también que había una alteración en las ondas del cerebro ya en el sueño, y esto es en el año 65. Cuando se demostró esto, empezamos a entender que había que hacer criterios para poder diagnosticar la enfermedad. Obviamente, el Colegio Americano de Reumatología realizó los primeros criterios y siempre estaban orientados hacia procesos inmunológicos que tenían inflamación, y por eso siempre los tratamientos llevaban antiinflamatorios. En el año 92, la Organización Mundial de la Salud desarrolló los criterios y la codificó con el código M79 y desde entonces conocida como una enfermedad. ¿Qué caracteriza la fibromialgia? Primero, el dolor. No puede haber fibromialgia sin dolor. Y para que sea una fibromialgia, ese dolor tiene que haber durado más de 3 meses. Usted puede tener un dolor de 1 semana y no es fibromialgia. Necesita mayor de 3 meses. Pero además debe ir acompañado de otros síntomas, como son la fatiga, los trastornos de la memoria, atención, concentración,
alteraciones afectivas como la ansiedad, la depresión, y cuando reunimos todo eso es lo que nosotros entendemos hoy en día como una fibromialgia, como enfermedad. No hay diferencia en las razas, no hay diferencia en las edades. Un niño de 7 años o una niña de 7 años puede tener fibromialgia y un anciano de 90 también. Es importante saber que es más frecuente en la mujer que en el hombre, y esto tiene razones científicas demostradas. La mujer tiene mayor concentración de un modulador natural que es la serotonina, y obviamente al tener menor concentración de serotonina va a tener mayor susceptibilidad al dolor. Y esto está hecho con un objetivo también importante, que es cuando la mujer va a tener un hijo, necesita tener las cantidades adecuadas para poder tener dolor y poder parir y poder tener todo lo que significa el posparto. Entonces, por eso es que vemos muchas pacientes que tienen desarrollo de fibromialgia en la época del posparto y a veces se acompaña también de depresión. Esto debemos tenerlo en cuenta y ya por eso es que la proporción es de 2 a 3 mujeres por 1 de los hombres. Pero cuando en el hombre da una fibromialgia es mucho más severa que en la mujer. Realmente esta enfermedad permite un gasto excesivo en servicios, tanto para los médicos, para los pacientes y además para las instituciones de salud. En Estados Unidos, donde se llevan estadísticas con más regularidad, se dice que la incapacidad laboral es un 46.2% y de ese grupo un 30.5% recibe la incapacidad. Y la incapacidad para trabajar es 1.4%. Lo cual quiere decir que este porcentaje de personas que están teniendo una incapacidad para trabajar está mermando el recurso laboral en su mejor momento, en su mejor edad y con la mejor preparación, porque la mayoría de los pacientes son jóvenes que están entre los 18 y los 30 o 40 años. Entonces, y como son mujeres, obviamente la mujer tiene mayor responsabilidades, mayores actividades en el hogar, en el trabajo, y eso hace que una discapacidad pues no les permita después trabajar en otras mejores condiciones, en otra empresa o por su cuenta. La utilización de los recursos médicos de estos pacientes es muy alta. A veces visitan a un especialista por año hasta un 55.9%, y las visitas a un médico general están casi en el 80%. La hospitalización en un año puede ser de un 18%, y obviamente estos pacientes utilizan antidepresivos, utilizan ansiolíticos en un 44%, lo cual genera un alto consumo de medicamentos, muchas veces automedicados y sin control. Los criterios diagnósticos para la fibromialgia han ido evolucionando desde el año 90 y se han hecho revisiones en el año 2010. Y por último, la guía de diagnóstico canadiense en el 2012 modifica los criterios, integrándolas todos los criterios anteriores, y es lo que estamos manejando hoy en el año 2016. Esos criterios dicen lo siguiente: para hacer un diagnóstico de fibromialgia tenemos que tener esto muy claro. El dolor debe ser generalizado y debe ser definido como dolor por lo menos en 4 regiones. Y no se incluye el dolor mandibular ni en el pecho ni en el abdomen, porque esto puede confundir el diagnóstico. Los síntomas deben persistir en un nivel más o menos similar durante más de 3 meses. Y cuando se aplican las pruebas de dolor generalizado, el índice de dolor generalizado, se encuentra que el puntaje de WPI es mayor de 7, y si la escala de gravedad de los síntomas es mayor de 5, este paciente va a tener el criterio de fibromialgia. ¿Cómo se obtiene esos valores? Bueno, marcando los puntos de dolor
que puede tener un paciente en su cuerpo, y para eso se han diagramado varios formas y los cuales son muy fáciles de llenar. El paciente va colocando los sitios de dolor y se hace ese puntaje que se llama White Pain Index, que es WPI. El diagnóstico de fibromialgia es válido, independientemente de otros diagnósticos. No importa, puede tener artritis reumatoidea, puede tener una miastenia gravis, puede tener una enfermedad de Parkinson o puede tener una diabetes, una hipertensión, y eso no invalida el diagnóstico de fibromialgia. Y esto es bueno conocerlo por lo siguiente: cuando un paciente tiene fibromialgia, todo lo que le ocurre se lo van a decir, como decimos en criollo, achacárselo a la fibromialgia. Eso no es así. Y es muy importante el diagnóstico diferencial para evitar entonces estas equivocaciones. Un diagnóstico diferencial debe excluir patologías y es por eso que se hacen exámenes, no para confirmar el diagnóstico, sino es para excluir otras patologías y si llegasen a tenerlas, hay que tratarlas adecuadamente en el momento en que se trate de la enfermedad. Obviamente, la patogénesis de la fibromialgia, siempre el dolor se ha relacionado con el músculo. Sin embargo, los músculos son parte del sistema motor y del sistema nervioso periférico. Entonces nosotros tenemos dentro del sistema nervioso lo que se llama el aparato neuromuscular. Tenemos también nuestro sistema nervioso central, el cerebro, la médula, y tenemos un sistema que va dentro de la médula, que es el sistema nervioso autónomo, que es el que nos permite a nosotros estar en capacidad de defendernos ante una amenaza, una situación de estrés, una situación de hambre o una situación cuando hay búsqueda de solucionar un problema que nos pueda amenazar. Por lo que ustedes ven en esta línea aquí, nosotros SNP periférico, SNC central, SNA autonómico, son las tres áreas del sistema nervioso. Fíjense que la parte de sueño está en la parte superior, este círculo abajo de dolor. Si se altera el sueño, se va a alterar todas estas áreas. ¿Y por qué hablamos de alterarse el sueño? Porque una persona puede dormir, pero a lo mejor no duerme bien. Puede tener un sueño fragmentado, puede tener un sueño interrumpido por una apnea, o puede tener un sueño interrumpido por pensamientos que no le permite dormir, o puede tener un sueño fragmentado por el uso de benzodiazepina o alcohol, y eso hace que ese sueño, ese periodo del sueño, no se haga en la forma adecuada para producir los neurotransmisores que se requieren, y obviamente el sueño va a ser no reparador en un 100%. Cuando hablamos de un problema de sueño, tenemos que hablar de no reparador, porque una persona puede dormir 4 horas y tener un sueño reparador, pero puede dormir 8 o 10 horas y no ser reparador. Como verán ustedes aquí, dolor y sueño van juntos en proporciones iguales. Asociado hay fatiga, hay déficit cognitivo, hay depresión y hay ansiedad. Ustedes verán, todo esto tiene que ver con el sistema nervioso central. En la fisiopatología del dolor y el sueño ya se han demostrado varias cosas. Primero, que el procesamiento del dolor es anormal. Y esto hay pruebas donde se ha demostrado. También hay pruebas de que hay un trastorno de la sensibilización central. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente percibe el dolor como que si fuese una más fuerte de lo que debería tenerlo. Y entonces llega a tener lo que se llama una hipersensibilidad táctil, que se denomina alodinia. Esa hipersensibilidad, que es lo que más molesta, que no le provoca que lo toquen, eso es debido a ese trastorno de sensibilización central. Tenemos hechos comprobados como son la deprivación del sueño. Paciente que se depriva del sueño va a tener cansancio, fatiga, trastorno de memoria, en condiciones normales sin tener dolor. También se ha comprobado
que la información que desciende por la vía del dolor está disminuida. Se ha demostrado también que la presencia de complejo alfa-delta en el sueño no REM, esto significa que uno tiene un sueño con una actividad muy lenta y de repente esa actividad es interrumpida por una actividad mucho más rápida que se llama alfa, lo cual hace un sueño fragmentado. No le permite al paciente descansar en la forma regular. Tenemos también demostrado que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que mejoran el sueño reducen el dolor y la fatiga. Por lo tanto, nosotros tenemos que abordar esta patología desde el sueño y el dolor. Como habíamos dicho antes, la fibromialgia es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud con este código M79 y tiene una constelación de síntomas. Fíjense ustedes, el dolor crónico en el medio, ese es el síntoma principal por el que consulta el paciente. Pero cuando nosotros examinamos al paciente, vamos a encontrar que el sueño no reparador es igual en el porcentaje que el dolor. Obviamente la fatiga puede estar en un 81%, puede estar el déficit cognitivo un 40%, la ansiedad y la depresión. Pero hay una serie de síntomas que los llamamos polisintomatología, que puede ser un colon irritable, puede ser una sensación de ardor, puede ser que orina demasiado, puede tener trastornos menstruales, puede tener un aumento de peso, puede tener taquicardia, puede tener dificultades respiratorias y todos esos síntomas asociados, como se ven aquí en este óvalo anaranjado, fíjense que todos los chiquitos así son de diferentes tipos y los agrupamos en un 16% de esos síntomas que van a estar molestando al paciente. Cuando ustedes tienen un paciente con dolor, que no duerme, que está fatigado, que tiene problemas para atender, problemas de memoria, que está ansioso, está deprimido y tiene múltiples síntomas, las personas lo ven como una catástrofe y cuando lo examinan, entonces se encuentran que los exámenes paraclínicos son todos normales. Y ahí viene la gran controversia. Doctor, si mis exámenes son normales, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, aquí hay que hacer énfasis en lo siguiente. El diagnóstico siempre va a ser clínico. El médico va a examinar, va a hacer una buena historia, va a buscar todo lo necesario en la relación a esta patología y si hace una serie de exámenes es para hacer el diagnóstico diferencial y al final va a decirle, mire, sus exámenes paraclínicos restantes fueron normales. Probablemente hay que hacerle un estudio de sueño y vamos a encontrar algo anormal. Un alto porcentaje de los pacientes con fibromialgia tienen polisomnografía anormales. Por lo tanto, ese es el único examen que nos dice que el sueño está alterado. Ahora bien, una vez que ese diagnóstico se ha establecido y ya tenemos, se le dice, le da el título o etiqueta de fibromialgia, entonces ya sabemos cuáles son los pasos a seguir. Hay tratamiento y tiene que ser multidisciplinario, porque todos estos síntomas a veces confunden a los médicos, confunden al paciente y confunden a los familiares de los pacientes y las recomendaciones van hacia diferentes sitios. Uno le dice, mira, tienes fatiga, tú tienes que ir a buscar a alguien que, a lo mejor un endocrino que te resuelva el problema. El otro tiene ansiedad, vamos para un psiquiatra, o tiene depresión para un psiquiatra. Entonces, la mayoría de las personas que son los médicos generales que reciben estos pacientes, ¿qué hacen? Lo refieren, lo primero es porque tiene depresión o tiene ansiedad, al psiquiatra. Si el psiquiatra no tiene el entrenamiento del manejo de la fibromialgia, pues lo primero que va a hacer es darle una benzodiazepina. Y eso lo que va a hacer es fragmentar el sueño va a ser no reparador. Y después, cuando llegan a otra consulta más especializada, nos damos cuenta que tiene meses tomando benzodiazepina, tomando otros antipsicóticos que no le servían, porque se estaba tratando la ansiedad y la depresión desde otro ángulo, y no en el contexto de la fibromialgia. Por eso es importante
que el tratamiento siempre sea multidisciplinario. ¿Qué debemos vigilar? Hay lo que se llama el fibro fog, es como una nube que se le pasa a las personas por la cabeza que no entienden, pierden la atención en el trabajo, se le olvidan las cosas, la velocidad de procesamiento de todas sus actividades se hace más lenta y piensan que se están entrando en un cuadro demencial y ese es otro motivo de consulta. Y cuando uno los analiza, lo que tienen es un cuadro depresivo, o tienen un problema de sueño, o tienen un problema de dolor, o tienen fatiga, y en general a veces lo que tienen es una fibromialgia porque es el conjunto de todo esto. Por lo tanto, es un síntoma muy frecuente que es motivo de consulta aislado. Hay una cantidad de factores que intervienen para el desarrollo de la fibromialgia. Primero, el estilo de vida, y hay comorbilidades en la fibromialgia que son importantes. La obesidad, el hábito tabáquico son muy importantes. Primero porque la obesidad, al aumentar el peso, disminuye la circunferencia del cuello y al disminuir la circunferencia del cuello pasa lo siguiente. La grasa que queda acá debajo, submaxilar, cuando uno se acuesta hacia boca arriba y hacia atrás, comienza a presentar una disminución, a estrechar la vía respiratoria y se produce unos ronquidos y cuando ya la cosa es más complicada, se produce lo que se llama una apnea de sueño, el paciente deja de respirar por segundo. Si una persona tiene apnea de sueño, puede tener fibromialgia, pero no se va a mejorar nunca la fibromialgia si no se corrige la obesidad, si no se corrige la apnea de sueño. Entonces, fíjense que el tratamiento de la fibromialgia tiene que ser individualizado. Una persona que fuma, igual, si no deja el cigarrillo, va a seguir teniendo problemas respiratorios, alérgicos, no va a dormir bien y obviamente el dolor va a persistir. Se habla de que obviamente el matrimonio y la cohabitación con una pareja uno es una causa frecuente de fibromialgia. No es eso. Lo que pasa es que si uno duerme mal y está acompañado de una persona que ronque, es obvio que podemos tener un trastorno del sueño. Entre los que nunca se han casado, viven solos, y aquellos que se divorciaron, fíjense, también hay presencia de fibromialgia, por lo tanto, el problema lo que hizo fue aumentar un poquito más cuando se casó. Tenemos luego, hay unos generadores desencadenantes que agravan la fibromialgia. Los primeros generadores persistentes del dolor es la tecnología, y no en sí la tecnología, sino es la luz que emite esa tecnología. Por ejemplo, la luz del espectro azul, que es la luz del espectro solar, nosotros la tenemos en el día y es la que mantiene el cerebro activo, que nos permite a nosotros hacer nuestras actividades desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego, a final de la tarde, comienza el sol a ponerse, aparece la luz refleja del sol sobre la luna y nosotros vamos sintiendo que la oscuridad está llegando y nos vamos a nuestras cuevas y llegamos a nuestra casa a dormir. Pero resulta que ahí nos encontramos con unas luces blancas para iluminar bien, porque le tengo miedo a la oscuridad. Encontramos en toda la casa, tenemos un televisor pantalla 60 pulgadas, tenemos un celular para atender las llamadas, un computador para tratar un trabajo que quedó pendiente, o tenemos allí un videojuego para entretenernos, y cuando nos damos cuenta son las 2 de la mañana y digo, hay que dormir. Pues resulta que cuando se apaga la luz, pasan 2 horas para que la glándula pineal comience a producir la melatonina. Por ejemplo, si la paciente se apaga la luz a las 2, se va a dormir a las 4 y se tiene que levantar a las 6, pues va a dormir 2 horas y eso en el tiempo va a dar una deuda de sueño, que es lo que le va a causar la no producción de serotonina y la no reparación de su sueño. Obviamente,
esto está relacionado, todos estos factores, con el sueño. Fíjense, la obesidad, los hábitos tabáquicos, el uso de opioides, las estatinas, que también, estas son las que se usan para el corazón, para evitar el colesterol, y obviamente protegen. Pero muchas de ellas, en dosis altas, producen alteración muscular y dolor. Dolor muscular que puede ser confundido con una fibromialgia y generalmente se resuelve realizando un examen para ver si hay lesión muscular o no. Si hay lesión muscular es debido a las estatinas, no a la fibromialgia. Obviamente la depresión. Uno dice, bueno, si todo te sale mal debes estar deprimido. No, hay personas que todo les sale bien, están deprimidos, porque eso tiene más que ver con la presencia o no de neurotransmisores en las cantidades adecuadas. Y si hay una baja de serotonina y dopamina, probable que esté deprimido, y ya por ende sabemos que en los pacientes con fibromialgia la depresión no es el mayor problema, porque alcanza un 30% de la población. Otro tema importante es el catastrofismo. Es un término que de verdad, cuando a alguien le dan el diagnóstico de fibromialgia, le dice, mire, ya está. Eso no se cura, doctor, y ahora yo de verdad voy a sufrir esto toda la vida. Bueno, hay dos formas de verlo. Uno puedes ver a través de un lente que dice, bueno, ¿qué debo hacer para mejorar? Y otros dicen, bueno, la verdad que llegó la última para mí. Ya de aquí yo he oído que cuando uno le da fibromialgia es la muerte lenta. Esa persona, pues obviamente tiene una visión que no le va a ayudar. Tenemos también estresores psicosociales. En Venezuela, yo no voy a hablar de eso porque son demasiados. Y creo que el que no los conozca es porque no vive en Venezuela. Y los familiares de los que están fuera conocen todo lo que pasa, porque esto es una evidencia clara para todo el mundo. Hay otros estrés psicosociales que son los 4 más importantes, fíjense, para el ser humano. Y aquí está este muñequito de hombre con los 4 elementos. Uno es el tiempo. Queremos trabajar 24 horas y solamente tenemos que trabajar 16 horas en caso de, porque a la mayoría le pagan por 8 horas de trabajo. Tenemos 8 horas para hacer nuestras actividades y 8 horas para dormir. Pero todo lo que se hace para ganar dinero extra se hace sobre las horas de dormir. Y ya eso interrumpe y va a ser un factor generador de una fibromialgia. El dinero. Obviamente la gente trabaja por dinero. Más tiempo, más dinero. Obviamente el éxito de tener adelante todos los planes que tengamos. Y obviamente la tecnología que nos tiene comunicados para hacer todo esto. Y eso hace que cada día tengamos más estresores que nos limitan nuestra calidad de vida. Llegamos ahora al tratamiento. ¿Cómo debe hacer ese tratamiento? Primero, un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. Esto tiene que ir en conjunto. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Debe ser con una historia única que reúna la opinión de todos los del equipo, que permita discutirse sobre la mesa y sacar conclusiones específicas para cada paciente. Tiene que ser un manejo individualizado para que las personas puedan entender cada uno el mismo lenguaje de los que trabajan en el equipo, cada uno de ellos pueda atender el caso en un momento de necesidad, conociendo que es la historia base. No depender de una persona que probablemente no conoce el caso a profundidad. Obviamente debe tener asesorías interdisciplinarias cuando no están en el equipo de base. Un equipo debe ser conformado, ya les diré más adelante. Aquí tenemos tratamientos que son efectivos. Los farmacológicos. Fíjense, los antidepresivos son muy buenos, los hipnóticos son muy buenos, los antiepilépticos son muy buenos, pero tienen un problema, es anti. Ese anti, yo no tengo epilepsia, yo no tengo depresión, por lo tanto yo no debo tomar esto. Y resulta que todos estos medicamentos lo que son es neuromoduladores. Ellos modulan en el sistema nervioso nuestros transmisores, neurotransmisores, y eso hace que nosotros podamos resolver el problema de nuestra fibromialgia. Es importante entender que la medicación es vital,
debe ser controlada, debe ser por poco tiempo, y lo más importante es el no farmacológico, porque queda la parte de terapia física y ocupacional, terapia miofacial, masaje, ejercicio de bajo impacto, la higiene de sueño, el que tenga obesidad y tenga apnea, el uso del CPAP, la dieta individualizada y la psicoterapia. La psicoterapia es vital para poder resolver los problemas que no se discuten ni con el médico, ni con la familia, que hay cosas personales que uno tiene que discutir. Muchas veces aquí pasan cosas como esta. Un paciente con fibromialgia lo han asociado porque tiene un antecedente de una violación en la infancia. Entonces, ese abuso sexual no se descubre sino 30 años después, porque a nadie se lo dijeron. Y en una consulta con psicoterapia puede salir a relucir y puede discutirse y se le puede ayudar. Entonces, la psicoterapia es básica para el manejo del tratamiento no farmacológico de la fibromialgia. También la estimulación de las funciones cognitivas para ayudarle a desarrollar sus mayores capacidades. Obviamente, los pacientes cuando tienen crisis de dolor tienen problemas también sumados a la mala ergonomía en nuestras áreas laborales. Porque para nosotros un área laboral es una silla y una mesa. Y resulta que eso no es así. Hoy en día una persona que va a trabajar con un computador requiere tener todas las condiciones básicas para la tecnología, la distancia adecuada, las sillas cómodas, el apoyo de la mano. Todas estas cosas tienen que tener esa área laboral. Y eso es, cada paciente tiene que solicitarlo, exigirlo y tenerlo. Y obviamente, si es en el teletrabajo, tendrá que comprarlo para poder mantenerse una calidad de su postura. ¿Cuál es el fracaso de los tratamientos en la fibromialgia? Es uno solo. 50% de los pacientes crónicos no se adhieren al tratamiento farmacológico. Cuando no se hace esa adherencia farmacológica en el tiempo indicado, porque la idea no es tener un tratamiento de por vida, es un tratamiento estipulado en un periodo y que debe hacerse para que cumpla los roles que tienen que cumplir y luego destetarlo de la medicación y poder seguir su vida con calidad. Otro de los grandes problemas que existe en la fibromialgia es el sobrediagnóstico de fibromialgia. Todo paciente que tiene dolor y un síntoma de depresión o tiene que le molesta aquí o le duele allá, no, usted tiene fibromialgia. Y lo primero que le mandan es una medicación no adecuada. Tómese inyéctese un esteroide y póngase analgésico, ibuprofeno, cualquiera de esos medicamentos antiinflamatorios, AINE. Resulta que ninguno de ellos, incluyendo la morfina, sirve para la fibromialgia, porque obviamente el dolor no se maneja sino a nivel central, y ese dolor no se puede manejar con ninguno de esos medicamentos. Por eso, ya sabemos que el 73.5% de los pacientes que llegan a nuestra consulta con un diagnóstico de fibromialgia lo tienen equivocado. Eso hace que tengan una sobremedicación prescrita por los médicos, una automedicación excesiva y una indicación excesiva de exámenes médicos que agobia al paciente cuando va de médico en médico con su carpeta gruesa debajo del brazo, cargando información que en realidad no todo es normal, frustrado, y eso es realmente el caso de los pacientes con fibromialgia. ¿Qué es lo que piensa la mayoría? Bueno, la mayoría piensa que la fibromialgia es una enfermedad de dolor crónico eterno. Y cuando hablamos de esto, de mayoría, estamos hablando de las redes, de las asociaciones de pacientes. Y cuando usted se mete en cualquier red social, usted va a encontrar que todo el mundo tiene una queja permanente. Y unos se apoyan con el dolor de uno, no, ten paciencia, que hay que tener fe. Todo el mundo busca la parte espiritual, la meditación y todo esto. Pero
en realidad, esta enfermedad no es de dolor crónico eterno. Este dolor es crónico hasta el día que se quite. Por lo tanto, tiene fin. Lo que indica que es dolor crónico es porque es mayor de 3 meses. Pero el hecho de que sea crónico por 3 meses no quiere decir que no finalice. Una persona puede tener un dolor crónico de 3 años, 4 años, se trata adecuadamente, se quita el dolor, aprende a vivir y el dolor crónico no es eterno, sino que cada vez que él interrumpa y use los estresores y desencadenantes para el trastorno del sueño, pues va a tener dolor y va a repetirse y a tener crisis que van a depender solamente del paciente. ¿Cuál es el problema actual en la fibromialgia? Bueno, el médico tiene desinformación. Muchos no saben cuáles son los criterios diagnósticos de fibromialgia. Cuando hablamos del médico en general. El paciente no está educado sobre dolor. La educación que él tiene es, dolor es igual a deme algo para quitarme el dolor. Y lo que busca es un calmante. Pero ningún paciente busca por qué me duele. La pregunta ¿por qué? Es más importante que el deme para. Deme para quitarme el dolor. Falta mucha información sobre la importancia del sueño para la salud y por eso hemos querido nosotros llevar talleres a los pacientes sobre sueño para que puedan aprender de cómo mejorar el sueño y si algo se puede prevenir, pudiera ser a largo plazo, es la fibromialgia. Si el sueño se regulariza y serían muy pocas las personas que tendrían fibromialgia. Por parte de los especialistas, hay un desconocimiento del manejo de dolor crónico. No se trata un dolor crónico como un dolor agudo. Y esto tenemos que entenderlo todos. Y obviamente muchos de ellos no saben cómo manejarlo y creen que es con un opioide, ya cuando es muy fuerte, con una morfina o algo así. Y el gran problema entre los tres es la comunicación. Hay una falta de comunicación entre los tres actores, entre el médico, el paciente y el especialista. Y también hay una falta de empatía. Al médico es un caso muy complejo. El paciente, nadie me entiende. El especialista, mira, yo creo que esto, mejor búscate a alguien que sepa algo más de esto, búscate una clínica de dolor, pero no sé, tómate esto mientras tanto. Yo he oído que, pero no hay orientación. Y lo correcto es que el médico oriente, mire, esto es una enfermedad, aquí están los criterios, el que debe tratar es eso, una clínica de dolor, y eso se le va a resolver. Cuando empecemos a dar esa comunicación, entonces ya habrá mayor empatía entre los pacientes y los médicos y habrá mejores resultados porque vamos a tener pacientes satisfechos. Un equipo multidisciplinario para dolor debe incluir un neurólogo, pero que sepa manejar dolor. No todos los neurólogos manejan dolor. Un psiquiatra puede serlo si sabe manejar dolor. Un médico internista también lo puede ser si sabe manejar dolor. Un inmunorreumatólogo puede hacerlo si sabe manejar dolor. Pero lo importante es que todos deben estar engranados y deben comunicarse a través de la historia única, no que yo lo refiero al neurólogo, luego al médico internista, el médico internista lo refiere para el inmunólogo, y cuando tenemos una referencia y contrarreferencia de gente desconocida que nadie sabe, que yo creo que, y al final no hay un informe ni una historia única, que es una de las causas del fracaso del tratamiento de la fibromialgia. Por eso nosotros todas las semanas tenemos nuestra reunión con un equipo especializado en diferentes áreas para discutir el mismo tema de dolor en ese paciente y poder llegar a la mejor conclusión y a la mejor terapia para que el paciente se beneficie. Más de 2.500 pacientes en 20 años tratados de fibromialgia nos dicen a nosotros que en un 90% han quedado satisfechos y eso es nuestro aval para poder seguir adelante con este tratamiento. Pueden ustedes conectarse a través de nuestras redes, la página web, por Twitter, Instagram, Facebook, y a estos teléfonos podrían conseguir ustedes una consulta online para que puedan
ponerse en contacto con nosotros y iniciar su proceso de recuperación en fibromialgia. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, doctor, por esta conferencia tan interesante. Como les dije al principio de la actividad, es un tema muy complejo y todos los actores que participan es necesario esta integración, como lo acaba de mencionar. El abordaje al paciente es vital, hay que oír al paciente, hay que entender cuál es su queja y obviamente buscar la manera de poderlo apoyar y ayudar. La parte de la educación y la formación para el equipo de salud es vital también. Yo creo que la desinformación sobre la fibromialgia dentro del equipo médico y de salud en general es un problema que debemos nosotros como especialistas en esta materia ir resolviendo y ser actores, ¿verdad? Tener una actividad relacionada con la formación para el equipo médico y también para la parte de la educación a los pacientes y los familiares. Y bueno, esta comunicación imprescindible. Bueno, espero que esta actividad haya sido del agrado y esclarecedora de este tema tan complejo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse.